En las páginas doradas de la historia bíblica se levantan nombres que resuenan como truenos: Moisés, David, Elías. Pero entre esas voces de poder y milagro hay una figura que casi nadie menciona: silencioso, valiente, olvidado. ¿Por qué nadie habla de Jonatán? Hijo del primer rey de Israel, príncipe legítimo del trono, guerrero intrépido, estratega nato, pero sobre todo, el hombre más leal que jamás caminó entre reyes. Pudo haber sido rival de David. Pudo haber sostenido la espada contra el ungido de Dios para defender su derecho a la corona. Pero eligió el amor, eligió la amistad, eligió la voluntad de Jehová. En un mundo donde todos buscaban poder, Jonatán eligió honra. En medio de traiciones, eligió fidelidad. Y cuando el deber lo llamó, cayó con su padre, no por debilidad, sino por lealtad hasta la muerte. Esta es la historia del amigo que prefirió el plan de Dios a su propia gloria, del hijo que trató de salvar a su padre sin traicionar la justicia, del guerrero que desafió un ejército solo, porque creía que Jehová podía salvar con muchos o con pocos. Esta es la historia de Jonatán, el héroe que no buscó aplausos, pero merece ser recordado. En un Israel recién salido de las sombras del caos tribal, el pueblo finalmente tiene rey: Saúl, el benjamita, elegido por Dios y aclamado por el pueblo. Su hijo mayor, Jonatán, camina a su sombra. No es un niño, es ya un hombre, un príncipe, un soldado. Pero también es algo más. No habla mucho en esta etapa, pero sus actos hablan por él. Mientras su padre reúne tropas y hace movimientos políticos, Jonatán ve una amenaza que no puede ignorar: una guarnición filistea instalada en Geba, a las puertas de Israel, como un recordatorio humillante de su dominio. Y entonces, sin fanfarria, sin consejo real, sin anuncio al reino, ataca. Con decisión fría y valentía ardiente, Jonatán derrota a los filisteos en Geba. Es un golpe directo al orgullo enemigo, pero también una provocación. Los filisteos, humillados, se levantan en ira. Preparan un ejército inmenso: caballos, carros, soldados como la arena del mar, y se disponen a aplastar a Israel. Saúl hace sonar la trompeta en todo el país. Israel sabe que la guerra ha comenzado, pero algo se quiebra en el ambiente. Saúl empieza a mostrar miedo. Su confianza tambalea. Desobedece a Samuel, ofreciendo sacrificios sin autorización. Sus decisiones se tornan impulsivas, nerviosas, vacías de fe. Y en medio de esa tensión, Jonatán permanece callado. No presume su hazaña, no exige honra, pero todos saben, el conflicto comenzó por su mano. Y eso revela algo inquietante. Jonatán no es como su padre. No busca gloria política, pero tampoco acepta la opresión. No habla mucho, pero actúa cuando los demás titubean. En su interior hay un fuego distinto, una convicción pura, que Jehová es el verdadero rey, y que Israel no debe temer cuando Dios está de su lado. Y así comienza la historia, una guerra que Saúl no supo liderar, pero que su hijo, con solo un escudero y una fe imparable, cambiará para siempre. Mientras el ejército de Israel se esconde en cuevas, pozos y trincheras, rodeado por los filisteos, el rey Saúl está paralizado. No hay espada, no hay estrategia, no hay fe. El pueblo se disuelve como niebla. Y en medio de ese silencio de cobardía, Jonatán se mueve, no le dice nada a su padre, no pide permiso, solo le habla a uno, a su escudero: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Tal vez Jehová obre por nosotros, porque no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. No es una estrategia militar, es una declaración de fe radical. Jonatán no tiene un ejército, tiene un corazón firme, una espada y un joven escudero que le dice: haz todo lo que tienes en tu corazón, aquí estoy contigo, a tu disposición. Y entonces suben, escalan entre dos peñascos, uno llamado Boses, otro Cené, una garganta estrecha, sin escapatoria.
Si los descubren, están muertos. Pero Jonatán pone una señal. Si los filisteos nos dicen que subamos, sabremos que Jehová los ha entregado en nuestras manos. Y eso ocurre. Los filisteos los ven y se burlan. Subid, y os mostraremos algo. Esa es la señal. Jonatán mira a su escudero. No hay temor, solo obediencia. Suben, espada en mano, y la tierra tiembla. Sí, tiembla literalmente. Jehová mismo se mueve. En ese pequeño campo de batalla, 2 hombres hacen retroceder a un destacamento enemigo. 15 o más filisteos caen en segundos, pero no es la espada lo que gana la batalla, es la fe. Y el campamento enemigo entra en confusión. Se matan entre ellos, huyen. El ejército filisteo, poderoso y arrogante, se rompe por dentro. Y todo comenzó por la fe de un solo hombre y la obediencia de su escudero. La batalla estaba ganada. El enemigo huía. El temor de Jehová había caído sobre los filisteos gracias al valor de un solo hombre, Jonatán. Pero mientras Dios peleaba por Israel, el rey hacía votos humanos. Saúl, inquieto por no ser él el protagonista de la victoria, intenta tomar el control con una orden precipitada. Maldito el hombre que coma pan antes de caer la noche, hasta que me haya vengado de mis enemigos. No es un mandato espiritual, es un capricho de poder. Saúl no busca honra para Jehová, sino venganza personal. Y así, bajo el sol ardiente, los soldados de Israel persiguen a los filisteos, hambrientos, débiles, exhaustos. Pero uno de ellos no oyó el juramento. Jonatán. Mientras el bosque les abre paso, el príncipe ve miel silvestre que gotea de un panal. Extiende su vara, la moja y come. Sus ojos brillan, su fuerza regresa, su cuerpo se renueva. Los soldados lo ven, le advierten: tu padre maldijo al que comiera hoy. Jonatán se detiene, mira al pueblo, mira a la miel, y declara, sin miedo ni remordimiento: mi padre ha turbado el país. Ved cómo se han aclarado ahora mis ojos, por haber probado un poco de esta miel. Cuánto mayor hubiera sido la derrota de los filisteos si el pueblo hubiera comido hoy. Sus palabras son firmes, no hay desafío en su tono, solo claridad. Jonatán no teme hablar verdad, ni siquiera cuando es su padre quien se equivoca. Esa noche, el pueblo, vencido por el hambre, toma del botín animales con sangre y los sacrifica sin purificarlos. Saúl, al ver esto, culpa al pueblo, pero la raíz del pecado fue su propio voto insensato, confusión espiritual disfrazada de celo. Y al querer consultar a Dios, Dios no responde. Saúl entonces decide echar suertes para encontrar el pecado, y la suerte cae sobre su hijo. El pueblo guarda silencio. Saúl, endurecido, dice: ciertamente morirás, Jonatán. Matará el rey al héroe de la jornada, al hombre que con su fe y valentía provocó la victoria que ni Saúl pudo imaginar. Pero el pueblo se levanta. La voz de Israel ruge en unidad. Morirá Jonatán, que ha hecho esta gran salvación en Israel. No ha de morir. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha obrado hoy con Dios. Y así, el Hijo es rescatado del juicio del Padre. No por la ley, sino por la verdad. No por el poder, sino por el favor de Dios y del pueblo. La tierra todavía resonaba con el eco del nombre de David. Un joven pastor sin armadura ni título había derrotado al gigante Goliat con una honda y una piedra. El ejército de Israel, que por semanas se escondió en temor, ahora marchaba en triunfo. Los cantos comenzaban a surgir entre las mujeres de Jerusalén. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. El rey ardía de celos, pero alguien más lo observaba con otros ojos. Jonatán, el hijo del rey, el guerrero del paso rocoso, el joven que ya había vencido destacamentos filisteos con su escudero. Jonatán había visto el valor antes, pero lo que vio en David fue algo más profundo. El texto bíblico no deja dudas. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Fue un amor limpio, puro, espiritual.
no político ni interesado. Jonatán no vio en David una amenaza, vio un propósito, vio la mano de Jehová. Y entonces Jonatán hizo algo impensable para un príncipe. Se quitó su manto real y se lo dio a David. Le entregó su túnica, su espada, su arco, su cinturón. Le cedió el símbolo del trono. No lo hizo por debilidad, lo hizo por discernimiento. Jonatán, que tenía todo el derecho humano de suceder a su padre, reconoció en David al escogido de Dios. Este no fue solo un pacto de amistad, fue un pacto sagrado. El príncipe entregó lo más valioso que tenía como testimonio de que su lealtad no estaba atada a un linaje, sino a la voluntad de Jehová. Y David, aunque aún joven, entendió la profundidad del acto. Ese día nació una de las alianzas más puras, más fieles y más dolorosas de toda la Biblia. Porque Jonatán sabía lo que muchos no se atreven a aceptar. A veces, obedecer a Dios significa renunciar al trono. Y así, mientras Saúl comenzaba a tramar la caída de David, su propio hijo ya se había aliado con él. No en rebeldía, sino en obediencia al propósito eterno. Jonatán, el príncipe que pudo reinar, eligió ser el escudero de Dios. Saúl ya no puede ocultarlo. La semilla de la envidia ha echado raíz. Su alma, antes tocada por el Espíritu de Dios, ahora se mueve entre tormentas de celos, temores y deseos de control. David huye. Jonatán queda en medio. El rey no habla más en susurros. Quiere matar a David, su propio yerno, su mejor guerrero, el hombre que Dios ha escogido. Y Jonatán, ¿qué hace el hijo del rey? Defiende a David ante su padre. Lo enfrenta con respeto, pero con firmeza. ¿Por qué morirá David? ¿Qué ha hecho? Saúl, furioso, toma una lanza y se la arroja. No a David esta vez, a su propio hijo, a Jonatán. La habitación queda en silencio, la lanza incrustada en la pared. Y el corazón de Jonatán, herido no por acero, sino por traición, ha quedado claro. Su padre está dispuesto a matar a quien sea, incluso a su propio hijo, si se interpone en su locura. Y así Jonatán toma una decisión. Va al campo, con su arco. Lleva a un muchacho como señuelo, pero lo que ocurrirá no es un ejercicio, es una despedida. David se esconde, como acordaron. Jonatán lanza flechas, da las señales pactadas. El joven recoge las saetas y se va, sin saber que acaba de ser testigo de uno de los momentos más tristes de la historia. Y entonces, por un instante, David y Jonatán se ven. El guerrero que renunció al trono y el pastor que no lo pidió, ambos sabiendo que quizás nunca más se encuentren. Y lloran. Ambos lloran, pero la Escritura dice que David lloró más. Y en ese instante, en medio de lágrimas y lealtad, Jonatán dice: «Vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía, para siempre». No fue solo un adiós, fue un acto de honra. Jonatán, el príncipe de Israel, selló con su propia vida la protección del linaje de David. Podía haber escogido callar, podía haberse rendido al poder de su padre, pero eligió la verdad. Jonatán no traicionó a su casa. Su casa ya había traicionado a Dios. Y él, aún siendo hijo del rey, eligió ser hijo del reino. El tiempo ha pasado. David está escondido, exiliado entre enemigos. Saúl, consumido por el temor y la rebelión, ya no escucha a Jehová. Busca respuestas en sombras. Israel se debilita, y los filisteos regresan. Esta vez, no como escaramuza, sino como tormenta. El monte Gilboa es el escenario. Israel sube a pelear, pero no hay gloria, ni cántico, ni certeza, solo muerte. Y allí está Jonatán. No huyó, no traicionó, no buscó refugio con David, aunque bien pudo hacerlo. No reclamó un trono, no intentó salvarse. Eligió morir junto a su padre, defendiendo al pueblo que amaba, aunque el rey estuviera errado. Fue leal hasta el final. La batalla se vuelve masacre. Saúl es herido. Sus hijos caen uno a uno.
Abinadab, Malquisúa y Jonatán. El texto no detalla su muerte. No nos dice cómo cayó, ni con qué heridas, ni contra cuántos, porque en realidad ya había dado su vida mucho antes. Su muerte en Gilboa solo selló lo que su corazón había decidido: ser fiel a Jehová, aun si eso lo costaba todo. Y cuando Saúl cae sobre su espada, Israel pierde a su primer rey. Pero en Jonatán pierde algo más. Pierde al hijo que no heredó el trono, pero merecía ser rey. Ningún lamento suena al pie del monte. No hubo honores, no hubo sepultura real, solo silencio. Pero el cielo sí lo vio. Y en el corazón de David, algo se rompe. Cuando se entera, rasga sus vestidos y escribe uno de los lamentos más tristes y hermosos de toda la Biblia. Pasaron los años. David es rey. El reino está unido. Jerusalén es la ciudad real. Las guerras han menguado y el nombre de Jehová es exaltado. Pero un día el rey se detiene. Ya no piensa en tronos ni en enemigos. Piensa en Jonatán, aquel que lo protegió, lo defendió, lo amó sin envidia. El amigo que pudo ser rival, pero eligió ser hermano. El príncipe que le cedió la espada y el derecho. Y entonces David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? No era política, era memoria, era pacto. Y le traen un nombre: Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies, olvidado, escondido en Lodebar, tierra seca, lejos del trono. David lo manda a llamar. El joven tiembla. ¿Un descendiente de Saúl ante el rey? Pero David no levanta espada. Levanta palabras: no tengas temor, porque yo a la verdad te haré misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa, a su mesa, como hijo, como familia, como herencia restaurada. Mefiboset se postra. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pero David no ve a un inválido, no ve a un enemigo, ve a Jonatán, ve al pacto, a la fidelidad, al amigo que ya no está, pero cuya voz aún habla a través del tiempo. Y así el nombre de Jonatán fue honrado después de la muerte, no por estatuas, no por canciones, sino por la fidelidad de Dios. Porque cuando un hombre es fiel hasta el fin, Dios se encarga de que su semilla nunca quede en el olvido. Jonatán no gobernó, pero fue más noble que muchos reyes. No escribió profecías, pero su vida fue un mensaje. No vivió para ver la victoria de David, pero su pacto vivió más allá de su tumba. Y en cada generación donde alguien elige obedecer a Dios en lugar del poder, en cada amistad que nace del honor, en cada promesa cumplida aunque el otro ya no esté, vive la historia de Jonatán. ¿Te conmovió la historia de Jonatán? Un príncipe que prefirió la lealtad antes que el poder. Un amigo que honró a Dios por encima del trono. Un hombre que vivió con propósito y dejó legado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para no perderte más relatos bíblicos contados con verdad, emoción y profundidad. Comenta abajo, ¿qué parte de la historia de Jonatán te impactó más? Comparte con alguien que necesite recordar que la fidelidad a Dios nunca es en vano